asiento. Amén. Saludo también a los que están conectados en el nombre de Jesús. Amén, sí, Jesús. Para la gloria de Dios estamos reunidos, por obediencia a Dios estamos reunidos, Amén. porque hemos aprendido, ¿no es cierto?, las virtudes que tiene que tener un hijo de Dios. Amén. Una es congregarse. Amén. 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 Y una de las importancias es obedecer. ¿Se acuerdan o no? Orar, leer la palabra, congregarse. Dijimos también que dar lo que a Dios le corresponde, que tenemos que darle, ¿no es cierto? El amor de Dios, ¿no es cierto? También hay. Y eso es lo que tiene un hijo de Dios, una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Así que le damos gracias, Señor, porque Él está aquí. Yo lo creo, que Dios está aquí. Dios está con los hermanos, con los conocidos que están conectados. Él está en medio de la alabanza. Él está en medio de su pueblo. Él está queriendo hacer cosas y para lo que se permite, Él está haciendo cosas maravillosas. Amén. Así que le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Bien, tenemos palabra de Dios, como siempre Él habla en su tiempo. Y Él habla porque nosotros necesitamos que Él nos edifique, que nos redarguya. Necesitamos que Él nos hable. Nosotros pedimos, Señor, habla, no, hoy nos va a hablar. Nos lee a través de la palabra, ¿no es cierto? Lo habla cuando nos comunicamos con Él, cuando tenemos esa intimidad con Él, de madrugada. Es rico levantarse de madrugada para poder conversar con Dios, ¿no es cierto? Eso edifica, eso fortalece. Así yo puedo cumplir con las labores naturales y espirituales porque estoy fortalecido, porque busco de su presencia. Estoy en su presencia de madrugada y Él me muestra cosas que hombre no vio, ¿no es cierto? Él endereza mi camino, Él me aconseja, Él me ayuda, Él me empodera, Él me ayuda a poder discernir, a poder hacer las cosas bajo su voluntad. Pero para eso hay que buscarlo, pero no hay que buscarlo en lo natural, dice que hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Y gracias, Señor, por ese momento. Bien, hermano, vamos a ir a lo que Dios tiene y dice que hay momentos difíciles para cada uno de nosotros, experimentamos nosotros cuando estamos abrumados y no sabemos qué hacer. ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles y que de repente no sabemos qué hacer? ¿No es cierto? Dios quiere consolar nuestras heridas, quiere calmar nuestros temores y Él quiere darnos esperanza siempre y cuando confiemos en Él. Amén. Hay momentos que estamos pasando y hay momentos que no son muy fáciles, la verdad. Hay gente que en estos momentos está en el hospital, hay gente que está pasando momentos en lo personal muy difícil, muy difícil. Hay personas que están en estos momentos pasando un luto que es tremendo. Hay personas que están pasando problemas en la familia, están pasando problemas con los hijos. Hay personas que están pasando problemas en lo económico. Hay personas que están pasando problemas en lo espiritual. Y son momentos complicados, son momentos difíciles. Y es ahí donde Dios dice, yo los quiero consolar. Yo quiero ahí estar con ustedes. Y Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él para poder caminar con Dios en tiempos difíciles. En la Biblia hay muchos hombres y mujeres que pasaron tiempos difíciles, pero Dios siempre estuvo con ellos, siempre. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en Dios, creyeron en Dios, tenían su fe. Y Dios nos va a mostrar algunos hombres que pasaron tiempos difíciles. Mire, nosotros podemos ir a la Biblia y en Génesis 37 Dios nos muestra lo que pasó José. José, este varón que fue vendido por los hermanos. Imagínense, tremenda experiencia en ese entonces. Los hermanos primero lo querían eliminar, ¿no es cierto? Le tenían como envidia, celo, porque pensaban que el papá los quería. Y entonces tuvieron
tuvieron celo de él, primero quisieron matarlo, ¿se acuerdan? Sí. A ese extremo, hermano. No hasta vivir en esa situación. Después no le bastó con eso, lo tiraron a un pozo, ¿no es cierto? Y después lo vendieron. Así es. Y qué tristeza para el papá, el tiempo que pasó el papá. ¿Qué le dijeron al papá? Que había muerto, ¿no es cierto? Y le llevaron el manto de José con sangre y todo eso, ¿se acuerdan? Momentos difíciles. Y yo creo que todos nosotros pasamos momentos difíciles. Ahora, algunos porque la buscamos. Algunos por porfiados. ¿No es cierto? Pero igual en Dios vamos a pasar momentos difíciles. Pero Dios, hermano, quiere estar con nosotros en tiempos difíciles. Y Él nos muestra lo de José cuando fue cuando se llama vendido por su hermano. O cuando el otro momento difícil que pasó José, cuando tuvo problemas con la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? También fue un momento difícil para él. Imagínense ser el de confianza y después fue puesto a la cárcel porque el hombre le creyó a su mujer nomás. Fue un momento difícil, pero mire, en estas dos partes que pasó José, las dos veces Dios lo liberó de aquello. Y Dios lo honró de aquellas dos cosas. ¿Por qué? Porque José era un hombre íntegro, aunque tenía sus debilidades también. Pero un hombre que tenía fe, que confiaba en Dios. Pero Dios, hermano, es así. Dios siempre va a querer lo mejor de nosotros y Él no lo va a desamparar. La palabra de Dios dice que Dios no desampara a los suyos, que Dios siempre está con los suyos en el nombre de Jesús. Él dice que Él va a estar con los suyos siempre. Mire lo que dice el Salmo 119 en el nombre de Jesús. El Salmo 119, 105, dice así, hermano, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esos son los hijos obedientes, los que tienen fe, los que caminan aún con Dios en tiempos difíciles. Yo creo que esto le venía re bien a José. Yo creo que José caía en esto donde dice lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque a pasar lo que pasó, él se mantuvo ahí. Todos enfrentamos desafíos en nuestras vidas. Normalmente relacionados a nuestra vida personal, a situaciones económicas, familiares, salud o carrera profesional. En ocasiones, hermanos, se nos dificulta comprender por qué esas pruebas han de ocurrir. Porque esos momentos pueden que nos sintamos agobiados, confundidos y solos, pero están. Pues yo estoy seguro, hermano, que de los que estamos aquí, la mayoría, los que están ahí conectados, están pasando cosas fuertes, que se sienten agobiados, confundidos, que como que de repente dicen, ¿dónde está Dios en todo esto? A veces las noticias llegan cuando menos lo esperamos. Nadie espera que toquen a tu puerta, suene tu celular y te digan, ¿sabes qué? Tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu hijo está en el hospital y le diagnosticaron cáncer y tiene poco tiempo de vida. Creo que nadie se espera esas noticias, pero esas noticias es muy común en estos tiempos. Y nadie está para eso. Y es tremendo, hermano, saber que un familiar está en esas condiciones cuando no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Es triste saber, hermano, de que nosotros pensamos que tenemos larga vida.
o que somos dueños de la vida y que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Sí, tenemos libre albedrío, que eso nos da legalidad para que hagamos con nuestra vida lo que queramos. Pero tristemente la mayoría escoge mal cómo conducir su vida. Y después la palabra dice que la paga el pecado, que es muerte. Muerte, muerte. Y se refiere, hermano, más a la muerte espiritual, porque el que muere no creyendo en Dios, no creyendo en Jesús, terrible de lo que le espera. Pero el que sabiendo ser lo bueno no lo hace, también terrible si tiene que partir de este mundo y no reconciliado con Dios. Es terrible, hermano, cuando se nos dan noticias fuertes. Y por no tener la confianza en Dios, por no estar sustentado en Dios, por no tener esa fe en Dios, se nos viene el mundo abajo. Es difícil, aún con Dios, cuando nuestra fe no es sólida, pasar este tipo de cosas. Muy difícil. Creo que es muy difícil cuando a alguien le fallece un cercano, un hijo. Es bien complicado, bien complicado. Cuando hay un problema económico, es complicado porque viene la desesperación, pero sin Dios, hermano, tiene que ser más terrible. Porque si con Dios lo hacemos problema, imagínense que sin Dios. Y hay gente que son soberbias. Hay gente que son soberbias. Yo el otro día no me he escuchado a una persona que le decía a su jefe o a su socio, le decía, pero tengamos fe en Dios. Y esta persona le decía, no, porque es que yo no creo en Dios, no creo en nadie. Y hermano, tanta la soberbia que te estás hundiendo. Pero a veces la agonía que estás viviendo, el dolor que estás viviendo, la tristeza que estás viviendo, te hace soberbio. Te hace soberbio. Porque esta persona le decía, oye, pero tiene que existir alguien superior porque nadie nos envió aquí a la tierra de la nada, alguien los creó, a nosotros le decía esta persona. Y él le decía, no, pero yo no creo, entonces si no cree vamos a seguir hundiendo. Y su empresa se está hundiendo, se está hundiendo. Y a veces somos testarudos, aún con Cristo Jesús somos testarudos. Porque muchas veces sabiendo ser lo bueno no lo hacemos. A veces nos están dando el consejo de parte de Dios. Y somos tan testarudos, hermanos, que no tomamos el consejo de Dios porque pensamos que le podemos doblar la mano a Dios. Porque podemos tocarle los sentimientos, las emociones a Dios, y Dios no se mueve por emociones, no se mueve por sentimientos. O a veces pensamos, hermano, que tenemos mucha vida por delante, así que, ¿para qué? Todavía no. Y esperamos que a lo mejor nos den una noticia que hay un cáncer ya en grado 4, ya, y ahí decirle, Señor, te recibo en mi corazón, pero cuando pudiste hacerlo, no lo hiciste. Ahora, la verdad que no te digo lo que va a pasar con esa persona que hizo todo lo que quiso hacer del mundo, aún tener una relación con el enemigo, con el diablo, y ahora que se está muriendo, dice, bueno, ahora que la relación es personal, Pero hermano, ninguno de nosotros tiene excusa delante de Dios porque todos fuimos enviados a esta tierra con propósito, todos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese propósito que Dios nos envió acá a la tierra? ¿Qué estamos haciendo tú y yo con ese propósito? Cuando estamos, hermanos, más englobados en los afanes de este mundo que hacer la voluntad de Dios. Y sabemos nosotros que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué, hermano, se nos dificulta vivir en lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Es como contradictorio, ¿no es cierto? Mientras, hermano, estamos en medio de la prueba,
No podemos entender lo que Dios desea alcanzar por medio de esas dificultades. En ocasiones se nos dificulta mucho comprender por qué esas pruebas han ocurrido. Y en esos momentos, hermano, puede que nos sintamos agobiados, confundidos y solos. Y muchas veces no entendemos, hermano, por qué. Porque Dios permite esas pruebas. Pero déjame decirte que no todo es de Dios. Todo no es de Dios. Hay gente, hermano, que se suelta de la mano de Dios. O hay hombres o mujeres que no están caminando en Dios y lo primero que dicen, mira, ahí no está Dios. ¿Han escuchado a esa gente que dice, oye, pues si Dios es amor, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué Dios permite tanta guerra, que maten niños, maten ancianos? Oye, pero nos olvidamos que Dios nos dio un libre albedrío. ¿No es cierto? Y ese libre albedrío lo hace decidir qué es lo que queremos. Y hay hombres que manejan ese libre albedrío y se creen dioses. O se creen amo y señor y ellos deciden por las guerras. ¿No es cierto? Pero dice Dios que aún estando en medio de la guerra, Dios no desampara a los suyos. Dice que aún, aunque estemos en medio de la guerra, Dios cuida de los suyos. Entonces, hermano, Dios está con quién? Con los suyos. No hay Dios egoísta, porque Dios nos da la oportunidad de estar con Dios o estar sin Dios. Y si Dios quiere, si nosotros queremos que Dios cuide de nosotros, cuide de los nuestros, ¿qué debemos hacer? Caminar con Dios. Entonces no tenemos por qué, hermano, echarle la culpa a Dios o cuestionar a Dios, que somos falta de respeto en cuestionar a Dios. Porque ¿quién es el hombre? ¿Quién es la mujer para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para hablar de Dios cuando Él nos creó? Así como nos creó, Él puede hacernos desaparecer de la faz de la tierra en una abrir y cerrar de ojos. Pero aún nosotros tenemos actitud, hermano, arrogante ante Dios. Arrogante. Y decimos, ¿por qué Dios? ¿A dónde está su amor? Hermano, resulta pero vital comprender la diferencia entre andar en tinieblas y enfrentar momentos sobrios como creyente en Cristo Jesús, para no vivir en tinieblas. Resulta vital, hermano, comprender la diferencia de andar en tinieblas por no andar en Cristo Jesús, que andar, hermano, en Cristo Jesús y pasar por momentos difíciles. Si tú y yo somos hijos de Dios, hermano, y caminamos en obediencia, dice que aunque andemos en valle de ¿qué? De sombra o de muerte. ¿Qué más dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me fundirán a tiempo. ¿Y por qué Él está con nosotros? ¿Qué temeré si Él está conmigo? La palabra de Dios dice, ¿qué temeré si Él está conmigo? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pero esos son para los que caminan en fe en Cristo Jesús. Mira Colosenses 1:13. Busquen rápidamente Colosenses 1:13 en el nombre de Jesús. Sí. Dice en el nombre del Señor. 1:13. 1:13 dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Dios nos rescató. ¿De qué? De la oscuridad En que vivíamos. Y los llevó. al reino de su amado Hijo. ¿Qué podemos temer, hermano? ¿Se acuerda cuando no estábamos en Cristo Jesús? ¿Era buena la vida que llevábamos? Algunos dicen, oye, cuando yo estaba en el mundo, estaba mejor que cuando estoy en Cristo Jesús. Pero es verdad.
¿Sabe que cuando estaba en el mundo, hermano, vivía la vida que yo quería vivir? Si quería mentir, mentía. Si quería robar, robaba. ¿O no? Si quería sujetarme a mis padres, me sujetaba. Esa es la vida mejor. Hermano, la vida del mundo era mejor. O sea, era mejor estar sin Dios. Era mejor estar sin Jesús. Era mejor estar sin el Espíritu Santo. Era mejor no tener el favor de Dios. ¡Qué mente más equivocada! Hermano, lo mejor que nos ha sucedido es que Jesús, en su amor, salió al encuentro nuestro. Y ahí, hermano, fuimos llamados a libertad, porque éramos esclavos. Éramos esclavos. Sin embargo, para que seamos moldeados al Señor, permite que enfrentemos pruebas y tribulaciones. Mira José. José, para llegar a ser todo lo que fue, pasó por la universidad. Pasó con cosas gratas. Mira, para llegar donde llegó José, pasó cosas terribles con su vida. ¿Cuántas veces intentaron acabar con su vida? Entonces, hermano, para alcanzar los propósitos de Dios tenemos que pasar cosas. Pero, hermano, hay una clave acá: sin fe es imposible alcanzar esas cosas. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, imposible tener el favor de Dios. Y déjame decirte de parte de Dios, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés pasando, si estás caminando en obediencia, Dios está contigo. No importa lo que estés pasando. Y yo doy gracias a Dios porque estoy pasando cosas. Y porque Dios me está diciendo entender, me dice: mira, hijo, yo sé que no la estás pasando bien. Yo sé que hay cosas que no entiendes. Yo sé que hay cosas que no te gustaría pasar. Pero si una cosa yo te digo, yo estoy contigo. Y eso, hermano, ya es algo grande. Que Dios te diga: yo estoy contigo, no importa lo que estés pasando. No importa. Tú eres una hija, un hijo obediente. Tú eres un hijo, una hija que se esfuerza. Un hijo, una hija que me cree. Un hijo, una hija que camina en espíritu y en verdad. Una hija, un hijo que da la milla extra. No te preocupes por lo que estés pasando, porque yo estoy contigo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda noticia, hermano! De parte de Dios, que los que están con Él, dice que todas las cosas le ayudan a bien y Él está con ellos. Hermano, si estás caminando, si te estás esforzando, si te estás sujetando, si estás obedeciendo y estás pasando alguna cosa, gloria a Dios, porque Dios está contigo. Amén. Dios está contigo, igual tú que estás conectado. Pero qué triste que si estuviéramos pasando cosas terribles, de las ya nombradas, como enfermedad, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas de adicciones, problemas, hermano, de economía, y si no estuviera Dios con nosotros, qué terrible. Y hay gente que está así, que Dios no está con ellos, qué terrible. Por eso que ellos alcanzan, hermano, a la depresión. Por eso que muchos se matan. Hermano, podemos enfrentar las pruebas y podemos salir adelante. No importa que tengamos hermanos celosos como los hermanos de José. No importa, hermano, que
como los hermanos José que trataron de asesinarlo. No importa. No importa, hermano, lo que estén haciendo en contra de ti. Dice que nada te va a alcanzar porque poderoso es el que está contigo. Pero no todos tenemos que detenerlo, hermano, pobrecito yo de lo que están haciendo conmigo. Tampoco puedo decir pobrecito yo por esta enfermedad, por este lío familiar, por esta carencia económica que tengo. También tenemos que preocuparnos, hermano, que muchas de esas cosas es porque nosotros las estamos provocando. Hay gente que tiene problemas económicos, hermano, ¿por qué? Porque han sido un mal administrador, porque no han sido sujetos a Dios. Hay gente que tiene problemas de trabajo, hermano, porque no honran a Dios en los trabajos. Porque dice Dios, al que honra, Él lo coloca por cabeza en los trabajos. Pero cuando tú, hermano, no tienes un trabajo, tienes problemas porque algo no está funcionando de Cristo Jesús en tu vida. Muchos están en la enfermedad, aún siendo cristianos. ¿Y por qué? Porque fueron mal administradores del templo del Espíritu Santo. Hermano, todos nosotros tenemos que cuidar este cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. Hay cosas naturales y cosas espirituales que tenemos que hacer. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque descuidamos este templo. Tanto los hombres y las mujeres como cosas básicas, hermano, una vez al año tienen que hacer ese examen específico. Y hay mujeres que después se les detecta el cáncer al ovario o a las mamas porque nunca fueron a hacerse exámenes. ¿O no? Y después claman a Dios. Y después le ruegan a Dios. Hay hombres que también tienen enfermedades por lo mismo. Porque por lo menos una vez al año debieran hacerse el examen de la próstata. ¿Y por qué? Porque se creen superhombres y no se lo hacen. Y después, cuando le detectan problemas a la próstata, ahí andan llorando. Hermano, Dios nos va a prosperar. Pero siempre y cuando queramos caminar en espíritu y en verdad. Mira lo que declara Dios en Hebreos 3:5, en el nombre de Jesús. Hebreos 13:5. En el nombre de Jesús. Dice así, si alguien lo encontró. Hebreos 13:5, en el nombre de Jesús. Dice, en el nombre del Señor dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. ¿Escuchamos todo lo que se dijo, no? Sean nuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenemos, porque Él nos dice, hermano, escúchame, Él te dice a ti, hermano, que estás aquí, no los va a desamparar. Entonces no lo afanemos más y pidámosle perdón a Dios. Afanado que hemos de vestir, que hemos de comer, afanado por tener un televisor grandote, un auto de último modelo. ¿Para qué? Dime que cuando salí con el auto último modelo, eres humilde. ¿Cómo manejas? Que todos me miren. ¿O no? Dime que no. Y pobre si ves una niña, ¿la llevo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero en ese mismo auto último modelo,
para llevar un hombre o una mujer de silla de ruedas. Se te va la vista para otro lado. Se te va la vista para otro lado. O te puede rayar el auto, la silla de ruedas. ¿Sí o no? Exacto. Oye, si puedes llevar a los dos. Pero ve dónde está tu corazón. Afanados. Trabajan. En lo natural pierden la relación con la familia. Porque pasan trabajando nomás. ¿Y para qué le digo la relación con Dios? No tienen ni tiempo para decirle a Dios buenas noches porque llegan tan cansados que se duermen nomás. Así es, ¿no? Hermano, Dios declara, no te desampararé. ¿No los basta con eso? Hermano, eso de vivir ahí entre la mano de nosotros, entonces, de decirle a Dios, entonces yo buscaré el reino de Dios y su justicia porque Él no me desampara. ¿Para qué me voy a afanar? Si Él no me va a desamparar, ¿qué tengo que hacer? Buscar su reino y su justicia. Si Él no me desampara, ¿qué tengo que hacer? Caminar en espíritu y en verdad. Si Él está conmigo, hermano, ¿por qué he de afanarme de las cosas de este mundo? Hay dueñas de casa que ya están preocupadas de qué van a cocinar mañana. Dios permite los tiempos difíciles por una razón. Hermano, no importa lo cual difícil sea la prueba que estamos pasando. Si tú eres un seguidor de Cristo Jesús, Dios tiene una buena razón para permitir esa dificultad en tu vida. Hermano, José, ¿sabe cuántos años tenía cuando fue vendido? Era un muchacho. Tenía los mismos 17 años que tengo yo. Cuando fue vendido tenía 17 años. Cuando fue vendido como esclavo. Hermano, ¿sabe cuándo llegó a ser gobernador? A los 30 años. Saca la cuenta, 17 hasta los 30. 13 años. Y 13 años que la pasó